Ya estamos presentados, ya estamos iniciando esta edición de Página 13, que es la última conversación del día acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con Enrique Quique Mujica. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya decíamos ayer, Enrique Mujica es su nombre civil, Quique Mujica es su nombre artístico. Peter Rock. ¿Cómo se llama Peter Rock? No, es impronunciable, tiene un apellido austríaco. Bueno, entonces tenía tiene razón como de ser 74 sílabas. Ya no tenía razón de ser de cambiarse nombre. Sí, no, Peter Rock. Sí. Buddy Richard también. Ricardo Toro. Cristian Valdivieso está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿qué tal? Aquí muy buenas tardes. Este es un extraño caso en que coinciden el nombre artístico y el civil. Cristian Valdivieso. Cristian Valdivieso. Christian, podría ser. A lo mejor tiene un lo que nombre pasa es que artístico ustedes, que no bueno, lo conocemos, Iván. Ha resultado mi segunda vida. Exacto, ha resultado mi segunda vida. Puede ser que tenga un nombre artístico. Todos los días vamos a hacer este análisis. Pablo Escobar, cuyo nombre artístico es Pablo Escobar Chavarría. Exactamente. ¿Que eso lo hiciste por tu mamá? Lo hice por mi abuelo. Bueno, por mi mamá, pero sobre todo por mi abuelo, que fue en realidad como mi papá, porque mi papá se murió cuando yo era muy chica. Así que a mi papá abuelo. Es una Ramón Chavarría. ¿Viste? Ahí hay una... Es un nombre artístico. Tiene un nombre importante tu papá. Como si hubiera sido comandante en jefe de algo. No. Ramón Chavarría. Ramón Chavarría, sí. Tu abuelo. Es un apellido vasco. Como que gobernó la República Socialista. Claro. Sí. Don Ramón Chavarría, ¿suena bien o no? Don Ramón Chavarría suena bien. Pero no fue político. ¿Sabes que te voy a empezar a presentar así? Pablo Muy Escobar bien, Chavarría me en encanta. homenaje a tu abuelo. Ya, Eso. me gustó. Mira, está bueno. ¿Viste? Está bueno, ¿Viste? Así aclaramos vamos aclarando el panorama, como dice el poeta. Excelente. Señoras y señores, comenzamos la conversación de hoy acá en Página 13. ¿Y qué dice o qué representa? Nos propone Cristian Valdivieso, Quique. Está bueno esto. Cada candidato para las personas. Fortalece debilidades. Pero no solo, esto no es número. No, más bien ¿Cuál? Es una pedida que se me ha hecho desde el comité editorial para que podamos hablar, dado que el escenario ya está dibujado, que entre quienes van a ir a primarias. Bueno, está dibujado hasta que se redibuje. Siempre Hasta el 29 de abril a las 00. A las 23:59. Carlos Maldonado. No, que a casi una semana todavía pasan cosas. No, Una claro, eternidad. pero está dibujado que el oficialismo va a ir a primaria. Eso Claro, es un dato eso de la está causa. claro. No sabemos si va a ir a primaria con 4, con 5 o con 3 candidatos, pero va a ir a primaria. Y está dibujado que los principales candidatos, por lo menos semi-dibujado, está dibujado que Evelyn Matei no va a ir a primaria, va a ir directamente a la primera vuelta. Claro. Se supone que José Antonio Kast y Johannes Kaiser también van a la primera vuelta, Claro. pero ahí todavía pudiera haber una incertidumbre respecto de que algunos se bajaran en favor de otro o que eventualmente hicieran una primaria, pero eso no se da. Lo más probable es que vayan a primera vuelta. No Lo que podría ser todo. sorpresivo, una primaria Rojo Edwards Kaiser. Podría ser sorpresivo, efectivamente. Eso sería un... Sí, Sería no- el no- momento Carlos Maldonado de esta primaria. El momento Carlos Maldonado. No, yo creo que sería el Y ahí momento. Carlos Maldonado de verdad pasaría Sí, la historia. Y lo entrevistamos. Yo creo que sería el momento Rojo Edwards, más bien. Porque Sería un tenía una momentazo. visibilidad que no ha tenido. Porque de atrás pica el indio. Exactamente. No, Se yo sabe. dificulto que sea eso. Pero bueno, nunca se sabe. Uno con nunca esto. sabe. Nunca se sabe. Y no hay que clavar la rueda de la fortuna, porque eso siempre tiene riesgo. Bueno, oye, entonces, dado que el escenario más o menos está dibujado, ¿verdad? Y dado que, como hemos conversado en otros programas, el contexto está bien marcado por el tema de la delincuencia, por la inseguridad, por los temas de violencia y en alguna medida por economía también. Bueno, dibujemos un poquitito cuáles son los espacios, ¿verdad?, de fortaleza y debilidades que tienen los distintos candidatos. Esa es un poquito la invitación que hacíamos más allá de si van a ganar o no. Entonces, ¿por quién quieren que partamos? Díganme ustedes. Chipún. Pero tírate un menú. Orden alfabético. Paulina Bodanovich no la incluí. ¿Por qué no la incluiste? ¿Se va a enojar? No sé si se va a enojar, pero no la incluí porque incluía que ellos tenían cierto porcentaje en las A los que encuestas. marcaban más de uno, dices tú. Y por otro lado, porque hay algunos ruidos que hablan de que a lo mejor podría bajarse. Todavía no está zanjado a propósito de redibujar los contornos. Pero dígame por qué viste que tú le estás dando entidad a esos ruidos. Entonces se puede enojar. Ahora, en la última Paulina criteria, me estoy haciendo ¿cuánto marcó eco en la de los última ruidos, ¿no? criteria? ¿Cuánto marcó en la última criteria? ¿Quién? Paulina Bodanovich. No marcó. Marcó menos de 0,5%. No llegó al 0,4%. No llegó a 1%. Eso quiere decir que muy poquitas personas la mencionaron. Pero la criteria fue un poquito antes, el campo fue un poquito antes de la academia. La academia tuvo un campo posterior y marcó 1%. Entonces, bueno, algo está apareciendo. Pero independientemente de eso, como ejercicio de Todo esto dicho con el mayor respeto. de reducción con el mayor de los En respetos. orden alfabético, Janet Jara sería, ¿no? Bueno, partamos por Janet JK. Jara. Ya. M20W, el último. Exacto. Todo El ancho- último, todo para que no ancho piense medio. que tengo algo contra él. No, el último. Alfabético. 20. Toda Bueno, bien. Janet Jara, vamos.
de alguna manera, esto desde el punto de vista... ¿Está de cumpleaños hoy? Está de cumpleaños, fue entrevistada en la mañana por ti, una muy buena entrevista donde de alguna manera creo que reafirma lo que podemos definir como su fortaleza y que la gente también percibe como fortaleza. Uno, que es alguien que efectivamente tiene una cercanía y una empatía con la gente que es bien destacable y bien importante. Que sabemos que las elecciones a veces en las conversaciones sociales y políticas prima la racionalidad, pero muchas veces las elecciones se definen por cercanía, por empatía y por otras variables que muchas veces se llaman blandas, pero que yo prefiero llamar relacionales y que son muy importantes en la vida. Y en algunas de las respuestas de la mañana, yo, más allá de las obvias cosas como que tienen que ver con la entrevista y con la política, digamos, pero tiene como que aplicar tu sentido común. Sí. O sea, que es entendible para la gente. Sí. La lógica con la que está razonando. Conecta bien, hace sentido, como que no es difícil seguirle la pista para un ciudadano o ciudadana común y corriente. Igual que Lautaro Carmona. A diferencia de Lautaro Carmona o de otros militantes comunistas que son bastante doctrinarios, ya hablan desde una mirada más doctrinaria o ideológica, ya hablan desde un sentido común mucho más instalado. Claro, y formalmente se vuelven más inaccesibles, digamos. Exacto. Entonces ahí tiene una fortaleza, esto que se ha asimilado con Michelle Bachelet, que tiene algunos atributos parecidos a la expresidenta, es interesante. Lo otro es que ella no tiene la necesidad de distanciarse groseramente, si se quiere, del gobierno, porque es inevitable, porque sigo parte del gobierno, pero ella tiene algo que lucir respecto al gobierno que tiene que ver con la reforma de pensiones. Y en ese sentido no está, de alguna manera, en la estacada de decir, bueno, fui pero no fui y fui pero no quería hacer. Ella fue y logró sacar adelante una reforma de pensiones y creo que le puede sacar mucho partido al tema de la reforma de pensiones en adelante, y de hecho es uno de los relatos más verosímiles que puede instalar el gobierno en su último año, y ella puede ser alguien que lo luzca. Además ha tenido un fraseo bueno respecto a la reforma al decir, a mí me costó convencerme. Claro. Pero me terminé convenciendo. O sea, es una buena explicación. Bien fraseada, porque ya explica su cambio. Y la pude repetir en 6 debates lo mismo y ya no tienen más contrapreguntas. Claro. Exactamente. Explica su evolución en el pensamiento respecto de las pensiones. Exactamente. Bueno, entonces tiene bastante fortaleza porque lo que naturalmente hubiera parecido es que tenía muchas debilidades por el puro hecho de ser militante del Partido Comunista. Yo creo que esa es su principal debilidad en un país que por las razones que sea hay un marcado anticomunismo y en un contexto donde además el comunismo está bastante marcado dentro del país, y eso le pone de alguna manera un techo relativamente bajo y hace poco probable o improbable que ella eventualmente pudiera ganar una segunda vuelta. Y ese imaginario, gente que vota por la primaria oficialista también puede influir, decir, bueno, votemos más bien pragmáticamente por alguien que efectivamente pueda dar la pelea en segunda vuelta y no por alguien identitario con el que podemos terminar perdiendo en segunda vuelta. Ahí hay un tema. Y lo otro es que ella, inevitablemente, a propósito de la dificultad con el Partido Comunista, ella nace de alguna manera desde el Partido Comunista. Es de alguna manera parida por el Partido Comunista más allá de las tensiones que hubo, y eso hace que sea innegable su posición. Y que es distinto a lo que le pasaba en su momento al alcalde Daniel Jadwe, que él, siendo muy comunista, incluso más comunista en términos doctrinarios que Jara, él se posicionó por lo que hizo en la alcaldía, como las farmacias populares, como alcalde antes que bueno, buen punto. Entonces ella no puede renegar de una posición que es una debilidad estructural. Bueno, eso diría yo que es lo grueso, pero es importante, pero sumando y restando, tiene harta fortaleza Janet Jara pensando en el contexto social, mundial y país que estamos viviendo, que es una cosa bastante distante de ideas ideológicamente comunistas. ¿Ya? Sigamos. Le propongo que pasemos a alguien de la oposición hoy día, ¿no? Pero sigamos en el orden alfabético. Pues. Vale. Kaiser le toca. K-I-K-A-I. ¿Es con I latina, Kaiser? Sí. Ya. Y latina. Johannes Kaiser. Yo creo que su principal... A ver, si uno pensara que el país no ha pasado por 2 procesos constituyentes, por apostar por lo nuevo, por la lista del pueblo, con mucho respeto, por apostar por lo nuevo con el gobierno del presidente Boric, ¿verdad? Con sacar a las antiguas generaciones gobernantes. Si uno pensara que no hubiera pasado eso, el escenario estaría muy, muy calzado para Johannes Kaiser. Creo yo que el contexto de rabia contra la política, de rabia contra el Estado, y contra la corrupción del Estado, contra los gastos excesivos del Estado, esta lógica media libertaria, tiene fuerza. Sumado a ello, una agenda que veíamos que tiene que ver con temas de derecha, vinculado a la agenda de inseguridad, de violencia, y este ánimo de inmigración, y este ánimo más autoritario que hemos estado viendo en el último tiempo, que está predominando la encuesta. Creo que el escenario cabía muy bien para Johannes Kaiser. Y los vientos globales, ¿no? Él es el hombre hoy día, digamos, el rebelde, el distinto, el que viene desde afuera.
creo que esa es su principal fortaleza y que si uno lo hubiera proyectado en un escenario distinto al que está pasando hoy día, podría decir esto es una carrera bastante probable donde él puede llegar al final. Yo sigo pensando que es un gran competidor por esos atributos que tiene. Porque además en el país se ha, durante estos años, acrecentado esta mirada más crítica del Estado. Esta necesidad de que el Estado se meta menos en tu vida, que te cobre menos impuestos, que no se meta en tus pensiones. Entonces, esta dinámica libertaria es algo que él ha logrado, de lo cual ha logrado hacerse cargo, y que de alguna manera logra conjugar bien una suerte de Milei, pero con un Bukele, ¿ya? Que es un poco la expectativa que habría. Sí, eso está articulando. Yo creo que está articulando, él es más Milei que Bukele, si se quiere, claro. y hoy día hay expectativas más de Bukele que de Milei. Pero ¿Y Trump también o no? Sí, puede ser un poco Trump. Yo creo que Trump está más a la baja y es más distante. Trump es único. Es único, además. Entonces, esa yo diría que es la principal fortaleza de él. Su debilidad es que Chile, en términos relativos, Chile sí ha pasado por 2 procesos constituyentes, sí ha tenido la experiencia de nuevos gobernantes, sí ha tenido la experiencia de innovar, ¿verdad? Y sacar a la élite tradicional. Y eso hace que hoy día haya menos ganas de innovar, menos ganas de rebeldía y a lo mejor un poquito más y de correr riesgo, ¿no? De no correr tantos riesgos, y más vale vamos a diablo conocido que diablo por conocer. Pero digo, estos son sumatorias de fortalezas y debilidades que en algún momento se expresan más una que las otras. Eso diría que es su principal debilidad, y también que tiene bien malas cuñas en la historia. Tiene bien malas cuñas en la historia que pueden, en un contexto de elección presidencial, volver a salir a la luz pública. El voto de las mujeres. Y volver a cobrar, claro, valor crítico, particularmente en términos de las mujeres, porque no nos olvidemos que las mujeres son más del 50% de este país. Y la última fortaleza que creo que tiene Kaiser, que es una fortaleza relativa, pero que tiene que ver con que él no está en el foco del huracán de nadie. Es decir, al gobierno lo que le conviene es que se desinfle Matei, porque el mejor rival para enfrentarle en una segunda vuelta es Kaiser. Por lo tanto, no lo tocan. Claro. Paradójicamente, al candidato más, comillas, como decía Pablo, quizás más trampista o más mileísta, al más que está en las antípodas del gobierno, no lo tocan, porque quieren derribar a Matei. Y por otro lado, no tiene la atención por la derecha tampoco, porque él está representando esos valores. No, que en algún momento entiendo que una tesis de ir a buscar a Kaiser precisamente para hacerlo crecer en la derecha, como si lo que dice Boric se transforma inmediatamente en lo que no hay que hacer para un público duro de derecha, entonces si Boric ataca a Kaiser crece. Exacto, se transforma en el enemigo. En el enemigo perfecto. Y por lo tanto le da estatus, y en la medida que Kaiser crezca, lo importante es que eso por defecto debilita a Matei, que es la candidata más competitiva, eventualmente en una segunda vuelta. Entonces, tiene esa fortaleza que no está en el foco de nadie, más bien está creciendo orgánicamente. Sigamos, porque tenemos el tiempo limitado. Kast. Don José Antonio Kast, ya, vamos. Bueno, Kast yo creo que tiene ha revivido en el último tiempo, y ha revivido después de haber perdido toda novedad, toda innovación, y haber pasado a ser como el eterno candidato, el candidato que no había logrado estar, y haber sido arrebatado o pasado por encima por Kaiser y también de alguna manera por Evelyn Matei. Perdió novedad en algún momento Kaiser. Y perdió relevancia. José Antonio Kast. Perdió relevancia, exactamente. Ya no era disruptivo, ya más bien era repetitivo, ya no era innovador, sino más bien era de alguna manera alguien que empezaba a repetir recetas, y donde lo que en algún minuto aparecía como el personaje que venía a cambiar el orden de las cosas con ideas innovadoras, empezó a aparecer como alguien ya medio repetitivo, gastado. Había pasado su momento, de alguna manera, porque ya no era nuevo. Se había institucionalizado, perdió el proceso constituyente, tenía partido. Fue el proceso constituyente. Fue el proceso constituyente, que fue el peor error para ellos. Y tuvieron todo el poder de ese proceso. Claro. Fue derrotado, perdió y de alguna manera quedó en ese sentido en el suelo. Pero fíjense que en la lógica o en la dinámica que se ha dado con Johannes Kaiser, creo que José Antonio Kast se ha revitalizado en alguna medida gracias a Johannes Kaiser. Sí, a ver. Sí, porque ambos, pese a lo que en algún minuto se comentaba de que no sumaban algebraicamente y apostaban a públicos parecidos pero no iguales, exacto, en el tiempo se han ido acercando esas posiciones y ellos mismos han ido acercando a esos públicos. Es decir, gente que se consideraba que Kast no era adecuado, pero sí Kaiser, o al revés, hoy día ha empezado a pensar de que ambos no son
opciones tan disímiles y empiezan de alguna manera, a potenciarse. Y parece evidente que hay un pacto de no agresión ahí, digamos. Hay un pacto de no agresión, claro, y es evidente que ellos lista parlamentaria, están pensando estratégicamente. Después, entre ambos han propuesto una lista parlamentaria y eso los pone en la posición de decir, bueno, nosotros damos gobernabilidad, pues. Sí. Si no es Evelyn Matei la que quería decir que daba gobernabilidad y que nosotros no, bueno, pues nosotros nos pusimos de acuerdo, por lo menos en un pacto, un prepacto, pero estamos antes que los otros. Y por otro lado, de alguna manera, el hecho de que Johannes Kaiser haya vuelto a poner ciertas ideas, digamos, disruptivas o fuera de la caja, como queramos llamarla, y bastante de derecha, si tú quieres, incluso impugnadoras del orden actual, cuestionadoras de los acuerdos multilaterales, que discuten la posición del Estado, etcétera, como que ha vuelto a poner las ideas que en su minuto tenía José Antonio Kast, las ha vuelto a poner sobre la mesa. Y al mismo tiempo han vuelto a revitalizar a José Antonio Kast, que hoy día parece menos extremo y más intermedio entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Y lo otro con equipo y experiencia. Y con más equipo y experiencia. Entonces aparece como una opción ni tan disruptiva, ¿verdad? Pero no tan de centro derecha o al medio. Yo creo que eso lo ha ayudado a posicionarse. Yo creo que es importante mirar bien esta dupla, que está actuando mucho más en dupla de lo que pareciera, no sé si consciente o inconscientemente, porque ambos se están potenciando. Y el día que uno pierda o uno se baje en función del otro, o como sea, creo que sus públicos se van a fusionar más de lo que se están fusionando hoy día. Ah, interesante. Porque el público, si en una hipotética situación que hasta ahora sale en la encuesta, pero me cuesta creerlo, pasen dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, el público de Kaiser, claro, debería ir a votar por Kast. Si es Kaiser el que sale tercero o cuarto. En el último tiempo hemos visto que la suma de ambos ya empieza a superar claramente a Evelyn Matei. Al principio no pasaba eso. Claro. Y eso no tiene que ver con la caída, solo con la caída de Evelyn Matei. Tiene que ver con que al sacar a uno, el otro hoy día suma más algebraicamente de lo que sumaba antes. ¿Ah? Entonces, ahí hay una posición interesante. Creo que José Antonio Kast se dio por perdido en algún momento, pero ha logrado volver a tomar visibilidad y hoy día aparece como un candidato intermedio en la derecha y eso lo pone en una posición bastante más favorable de lo que estaba hace 6 meses atrás. La JK Matei. Ya, yo creo que, a ver, Evelyn Matei, su principal fortaleza es que hoy día representa la experiencia en un país que está buscando experiencia, que está buscando trayectoria, está buscando gobernabilidad. A veces se habla de moderación, no creo que la palabra sea moderación necesariamente lo que busca la gente, pero sí busca menos estridencia, menos desacuerdo, menos confrontación y sobre todo gobernabilidad. Evelyn Matei también tiene equipos de trabajo y eso la gente hoy día lo revalora porque quiere que las cosas se hagan bien. Es un temazo. No nos olvidemos que siempre el imaginario es el gobierno saliente versus el gobierno entrante. Hay un temazo respecto de la expectativa de que las cosas se hagan bien, que se hagan basadas en datos, en información y que se hagan de manera pulcra. Y para eso tú necesitas equipo, necesitas un buen grupo de personas para poder llevar adelante un programa de gobierno. También ella economista, proyecta experiencia y tiene una historia, y una historia y una trazabilidad. No es por nada que hasta hace un tiempo la expresidenta Bachelet aparecía como la mejor parada en las encuestas en el mundo de la izquierda y también Evelyn Matei en el mundo de la derecha. Eso tiene que ver con una cierta reminiscencia de un pasado que antes fue muy criticado, que no es glorioso, pero parece ser menos malo que el presente que estamos viviendo y que un futuro que no conocemos, ¿ya? Entonces, esa es la gran fortaleza. Creo que su principal debilidad hoy día, de alguna manera, también es la contracara de una de sus fortalezas, que su debilidad es que de pronto es impulsiva, lo hemos visto en el último tiempo, que es la contracara de ser creativa de repente y de marcar las pautas, de ser muy asertiva y muy clara, que eso también se destaca como fortaleza. Pero la impulsividad es algo difícil de manejar. Claro, que da la sensación que no se gobierna. Exactamente. Y si no se gobierna, segunda te va a gobernar al resto. Claro. Exactamente. Claro. Es decir, ese fue el derrotero final con la que mucha gente se quedó con el tema del tema del golpe. Tenía que ver con por qué pone discusión y tensión cuando lo que ella ofrece es gobernabilidad. Ahora, pero ojo que porque es un atributo medio enredado para sus competidores. O sea, piensa en una franja. Atacar a una mujer porque no se gobierna no es fácil. Y digamos. más feo sin que esté ella en la franja. Claro. Están hablando mal de ella sin que esté ella. Y además que ese sí que es un estereotipo de género. Sí, o sea, Y Kaiser sobre todo le pega harto, porque Kaiser tiene más imagen de misógino que Kast. Bueno, y sus frases son consistentes con esa imagen. Sí. ¿No? El problema es que cuando tú tienes malas cuñas, malas semanas, malos momentos, eso te repercute permanentemente en adelante. O sea, te lo van a seguir sacando en cara durante un buen rato y estas cuñas le van a dificultar llegar a cierto votante de centro al que estaba llegando. Y por otro lado, bueno, tú andas medio temeroso de volver a meter la pata y eso también te puede jugar. Exacto. Te puede quitar audacia. Porque la autoconciencia también. Exactamente. Segunda debilidad, no tener primaria. Desde mi punto de vista,
más allá si eran truchas, no truchas, de cartón o no de cartón, no tiene primaria. Y al no tener primaria tú pierdes visibilidad, pierdes fuerza, pierdes capacidad de mostrar un relato. Yo creo que es una debilidad también que ella no ha logrado mostrar un relato de futuro, de por qué quiere gobernar, cuál es su diferencia respecto a los otros votantes de derecha, ni qué es lo que le quiere poner al país, más allá de sacarlo de una cierta posición de incomodidad o hacerse cargo del problema de seguridad. Y por último, creo que una debilidad también estructural que tiene que ver con una posición. Evelyn Matei hoy día es como el equipo que va liderando el torneo. Tiene que ganar todos los fines de semana. No le sirve empatar. Y a ella todos los que le quieren empatar o le quieren ganar. Le quieren ganar desde la izquierda y le quieren ganar desde la derecha. Y de alguna manera está en el foco o en el centro de un huracán que viene de izquierda y viene de derecha. Y esa es una dificultad estructural porque todos quieren que se caiga. Y eso es muy complejo de sostener. Ya, seguimos la M. Toa. Hay mucho más de todos, pero tenemos que apurar las cosas. Ya, pero vamos. ¿Tenía mulé? No tenía mulé. Sí, es el más largo. No sé si vamos a tener tiempo. Ya son malos con mulé. Son malos con mulé. Viste que no lo mencionaste Ya, ni siquiera en lo que me busca caer en ironía, pero dado que Mulé, vamos a los datos, no ha aparecido en ninguna encuesta, en la pregunta espontánea no lo tenemos acá. Ese es un criterio razonable de exclusión, digamos, porque si no hay 300 personas que están juntando firmas como Ivana documentado. Yo creo que en algún momento vamos a tener que llegar al criterio gringo, de un mínimo Yo estoy de acuerdo. promedio en las encuestas para considerar a los candidatos. Y un mínimo para devolverle la plata en voto, porque te digo que si no, esto es como un emprendimiento. Sí. O de lo contrario, vamos a tener que obligar a primarias como en Argentina, que sean obligatorias. Porque si no, tú no vas a tener unas primeras vueltas que van a ser unas locuras. Exacto. Ya, no, nos toca Toa entonces. Toa. Nos toca Carolina Toa. A ver, yo creo que su principal fortaleza hoy día es que ella... A ver, todos los candidatos oficialistas hoy día están corridos, están jugando en la cancha de la derecha de alguna manera. Es inevitable que aquí tú vas a tener que hablar de seguridad, de migración, de los temas que son centrales y de economía. Pero creo que Carolina Toa tiene una fortaleza que creo que no está del todo expresada todavía, pero que es que más la ha ido mostrando dentro del mundo del oficialismo, y es que tiene la capacidad de contarle al país un proyecto respecto de lo que ella quiere. Más allá de la seguridad, de la delincuencia y de cómo sacarnos del empantanamiento, ella tiene la capacidad, ya algo ido esbozando respecto de dibujar un país futuro, un poco como lo que hacía Ricardo Lagos, el país de los próximos 30 años. Y no es evidente en las encuestas, pero sí está latente en los estudios de opinión más cualitativos que la gente quiere también conectarse en algún punto con una esperanza. No solo con decir, bueno, la única esperanza no es que no me roben, la esperanza también tiene que ver con, bueno, ¿qué me están prometiendo en adelante? ¿Cómo vamos a dibujar el país que viene? Claro, ponle algo de poesía, de utopía, de ideal. Exacto. Claro, y de visión de cómo se enfrentan los grandes problemas que tenemos hoy y tendremos en 5 años. Exacto. Claro, no nos perdamos también que el presidente Boric ganó en alguna medida también proponiendo un país verde, un país que la transición energética, de la igualdad, del árbol, de todas esas cosas. Hoy día están a la baja, pero sí inciden. Y creo que Carolina Toa tiene una fortaleza. Otra fortaleza, que yo creo que es inesperada, es que no hay primaria en la derecha. Entonces la pregunta es, toda esa gente que le gusta salir a votar, y que igual va a ir a votar y que se quedó sin primaria, ¿por quién va a terminar votando en esa primaria? Y estamos hablando que las primarias a veces pueden ser 1 millón, 1,5 millones, pero podría haber perfectamente esa primaria influenciada por un bolsón de votos de 200.000 personas que hubieran preferido votar por Matei, por ejemplo, o por alguna otra alternativa, y que no debería votar igual y se van a encontrar con una papeleta. ¿Por quién van a votar esas personas? ¿Por quién se parece más al mundo del centro en general? ¿O van a votar estratégicamente por alguien que está en la izquierda para que pierda una eventual segunda vuelta con alguien de derecha? Yo creo que si se suma harta gente, más bien independiente, que hubiera preferido votar por derecha, esa gente va, o por la Evelyn Matei, o va a preferir votar por Carolina Toa, antes que por un voto como estratégico planificado por Janet Jara para que quede en una posición de debilidad frente al candidato. Y además de ya está el antecedente, de nuevo, en la elección pasada, de personas de derecha que fueron a votar por Boric, candidato, para que no en lugar de Jadwe. Fueron a la primaria de Apruebo Dignidad, o sea, ni siquiera la de centro izquierda e izquierda. Ya, y rápidamente la de... ¿Y eso que sabes? Había primaria, Claro. En la derecha. Había primaria, sí. Había primaria en la derecha y había esta primaria... Por eso es que es importante empezar a pensar las primarias y su utilidad real a propósito de lo que está pasando, porque esta primaria puede ser una primaria con mucha participación de gente que hubiera preferido ir a otra primaria, pero que le gusta votar. Y que le gusta votar. Porque también tiene miedo de que salga, o sea, quiere votar por el menos malo de la coalición de al lado por si sale, por si gana. Y no tenemos idea qué es lo que va a pasar con el voto obligatorio. Gente que a lo mejor va a pensar o se va a confundir y va a tener que ir a votar. Hay que votar, prefiero no arriesgarme a la multa. Ahora también pueden ir a votar por el candidato que es menos competitivo para la es el voto más racional, si tú quieres. Por eso que está ahí. Pero tengo la impresión de que si hay un bolsón importante, la mayoría de la gente vota por el que quiere, no por el que le conviene. El pragmático. O sea, cuesta pensar en alguien de derecha. Claro, porque si no habrían votado por Jadwe la vez anterior, que era mucho menos competitivo que Boric.
Lo que pasa es que la posibilidad de que el candidato de esa primaria ganara era más importante que ahora. Sí, pues el cuco Jadwe era el diablo. Ya, Winter. Winter nos queda, ¿no? Sí. No, Bodanovich. Winter. No, ¿Y jefe de campaña, Bodanovich? Bueno, yo creo que la Carolina Toá tenía una debilidad que tiene que ver con que ella es del gobierno, pero no quiere ser del gobierno y no tiene nada que lucir de su paso por el gobierno. Y eso es un tema muy complejo, por una parte, y por otra, esa distancia que está tomando con el gobierno le sirve para ganar o para enfrentarse en la primera vuelta, quizá, o tiene que decir en la segunda vuelta, pero no le sirve a la primera para ganar la primaria. Y esa es la principal, la principal fortaleza que tiene Gonzalo Winter, que él puede abrazarse o intentar abrazarse el 30%. De los Boric lovers, por decirlo de alguna manera, que es un 30% que ha sido relativamente estable y que obviamente le bastaría para poder ganar la primaria. Esa es la principal fortaleza que tiene Gonzalo Winter y yo creo que se va a abrazar de eso. De cara a una segunda vuelta también es su principal debilidad. Pero hoy día, con lo que tiene que enfrentar una primaria, tiene de dónde abrazarse. Y creo que no quepa duda que Gonzalo Winter va a ser el más gobiernista de los candidatos y esa es su principal fortaleza. Te preguntaba cortito, ¿no? Por el Ministerio de Seguridad no le da toda No le da porque no es verosímil. Es decir, puede ser verdad que ha mejorado las cosas, pero no es verosímil desde el punto de vista de la percepción. Tú no puedes construir un relato que no sea ancla en la experiencia subjetiva de las personas. No puede decir hoy el Ministerio de Seguridad está arreglando el problema de la delincuencia. Pues, se van a enojar la gente más que... Como si Jara puede decir que se van a subir las pensiones. Claro. Sí, claro. Porque va a pasar las 40 horas. Con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Paula Escobar estamos haciendo esta edición de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Y con nuestros auspiciadores hacemos Página 13, espacio, tecnología y potencia. Es GS8, el sub de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Ser parte de Santander permite acceder a más de 150 beneficios al mes, con descuentos en marcas, restaurantes y mucho más. Toda la información está disponible en santander.cl/beneficios. Santander, es el momento. Este Día de la Madre, pórtate bien y llama a tu mom. Escúchala, aunque te lea la cadena entera. Explícale por vez número 58 cómo reenviar un meme y dile que sí, que se ve estupenda en esa selfie movida. WOM, nadie te da más. Vitaminas, hierro, magnesio, probióticos y cuantos más. Toma Muno 5. No te conformes con 1 ni con 3 cuando puedes tener 5 en una cápsula. Probióticos, vitaminas, minerales, Q10 y omega 3. Energía para estar en todas. Defensas para no perderse de nada y en una sola cápsula. Pausa y volvemos en Página 13.